Ponce, soy estudiante del primer semestre paralelo C de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica de Loyola Alfaro de Manabí. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del interesante nervio vago. El nervio vago, también llamado neumogástrico o cardio-neumoentérico, es el más complejo y largo de los pares craneales. Es más que nada visceral, es decir que se distribuye en lo que son los órganos del tórax y en las vísceras del abdomen. Aunque también debido a su trayecto va a dar ramos en lo que es el cuello y la cabeza. Se le denomina nervio vago porque es un nervio errante, es decir que va a estar en varias partes del organismo. Antes de seguir hablando de este nervio, es importante que sepan lo que es el sistema nervioso autónomo. Nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, nos priva de ciertas acciones para evitar su deceso. Estas son las conocidas acciones involuntarias. Este sistema autónomo se divide en dos, en parasimpático y en simpático. Cada uno de estos se activa en situaciones diferentes y tiene efectos opuestos en una misma estructura. Por ejemplo, cuando estamos en peligro, el sistema nervioso simpático toma protagonismo, aumentando el ritmo cardíaco. De esta manera, el corazón bombea sangre a lo que es el cerebro y a las extremidades para poder escapar del peligro. Por otro lado, cuando estamos relajados, el sistema nervioso parasimpático toma protagonismo y en este caso el mayor influyente de este sistema nervioso parasimpático es el nervio vago. El nervio vago es un nervio sensitivo motor. Va a tener fibras tanto motoras como sensitivas y también las fibras parasimpáticas. Voy a hablarles acerca del origen real de estas fibras. En el caso de lo que son las fibras motoras, pues tienen su origen real en el núcleo ambiguo. Sus fibras sensitivas son de tres tipos. Tenemos las viscerales especiales, las viscerales generales y las sensitivas somáticas. Todas estas fibras reciben información de lo que son los ganglios superior e inferior, de los cuales hablaré más adelante, y terminan en lo que es el núcleo espinal del nervio trigémino. Además, estas fibras sensitivas también se originan de lo que es el núcleo del tracto solitario. El origen de las fibras vegetativas o parasimpáticas se dan en lo que es el núcleo dorsal del vago. Recapitulando, entonces tenemos que el vago tiene su origen en cuatro núcleos diferentes. En la parte motora, como les había dicho, se origina en lo que es el núcleo ambiguo, en la parte parasimpática, en lo que es el núcleo dorsal del vago, y en la parte sensitiva pues tenemos dos núcleos. Uno era el núcleo espinal del trigémino y el otro era el núcleo del tracto solitario. Ahora voy a hablarles acerca del origen aparente del nervio trigémino. Lo que podemos ver cerca del bulbo es que este nervio emerge de lo que es el surco retroolivar o también llamado surco posterolateral del bulbo. Aquí se desprende lo que son de 6 a 8 fibras nerviosas y entre lo que son el nervio glosofaríngeo y el nervio espinal, es decir, está inferior al nervio glosofaríngeo y superior al nervio espinal. Continuando con lo que es el trayecto del nervio vago, este se dirige una vez que emerge, como ya les había dicho, se dirige un poco lateral y luego ingresa en lo que es el agujero yugular. Pero más o menos a la altura de lo que va ingresando al agujero yugular tiene lo que es un abultamiento ganglionar denominado ganglio superior, o como está cerca del agujero yugular se le denomina ganglio yugular. Aquí se desprenden dos ramos cervicales. Tenemos un ramo meningio que se distribuye por lo que es la dura madre, que está circundante o alrededor del agujero yugular, y tenemos un ramo auricular que se dirige por lo que es el conductillo mastoideo para luego conectarse o unirse a lo que es el nervio facial. También me olvidaba mencionarles que el nervio vago da diferentes ramos, pero estos dependen de la ubicación donde se van dando. En este caso pueden ser de tres tipos: los cervicales, los torácicos y los abdominales. Ya como les decía, les nombré lo que eran los primeros dos ramos cervicales y a continuación les voy a nombrar los siguientes ramos cervicales. El nervio vago luego se dirige, como les decía, por el agujero yugular, y aquí presenta otro abultamiento denominado ganglio inferior o también llamado ganglio plexiforme. A partir de aquí se desprende también lo que son los ramos faríngeos. Estas pasan anteriormente a la arteria carótida común y terminan en lo que es la pared lateral de la faringe.
y contribuyen a formar lo que es el plexo faríngeo. El nervio vago inerva a los músculos y a la mucosa de la faringe. También inerva lo que son los músculos del velo del paladar, excepto al músculo tensor del velo del paladar. También tenemos lo que son los ramos cardíacos cervicales superiores, que por lo general son dos y nacen en lo que es el nervio vago cervical a lo largo de diferentes niveles, terminando finalmente en lo que es el plexo cardíaco anterior. Continuando con lo que son los ramos cervicales, tenemos al nervio laríngeo superior. Este también nace del ganglio inferior, desciende inferiormente, medial y anteriormente a lo que es la pared faríngea, pasa posteriormente a lo que es la arteria carótida interna y luego pasa medial a esta y luego desciende aplicado a lo que es la pared lateral de la faringe. Cerca del origen de la arteria lingual y del asta mayor del hueso ioides, este nervio laríngeo superior va a dar dos ramos, uno externo y otro interno. La rama interna discurre sobre la membrana tiroidea y al llegar a lo que es la mucosa de la laringe da numerosos ramos terminales. Unos anteriores para la mucosa de la epilotis y la base de lo que es la lengua, unos ramos medios para lo que es la porción supraglótica y unos ramos posteriores para la mucosa de la cara posterior de la laringe. Por otro lado, el ramo externo del nervio laríngeo superior inerva al músculo cricotiroideo, perfora lo que es la membrana cricotiroidea y termina en la porción infraglótica. Es por esta inervación que el nervio vago posee un papel fundamental en la fonación. Los últimos ramos cervicales a mencionar son los ramos carotídeos, que nacen tanto del ganglio inferior como del nervio laríngeo superior y de los ramos faríngeos. Y estos ramos carotídeos contribuyen a formar lo que es el plexo carotídeo común. Continuando con lo que son los ramos torásicos, tenemos primero al nervio laríngeo recurrente. Su origen y trayecto va a ser diferente dependiendo del lado al cual sea, si ya sea derecho o izquierdo. En el caso del nervio laríngeo recurrente derecho, pues se desprende lo que es el nervio vago anteriormente a lo que es la arteria subclavia. Luego rodea esta arteria hasta llegar a lo que es el surco formado por la tráquea y el esófago. Luego asciende por este surco hasta lo que es la laringe. Por otro lado, el nervio laríngeo recurrente izquierdo se desprende lo que es el nervio vago izquierdo a la altura de la cara inferior del arco de la aorta. Luego se dirige posteriormente, pasa por el ángulo de unión del ligamento arterioso y aquí el nervio está relacionado con lo que es el nódulo linfático del asa del nervio laríngeo recurrente. Estos nervios laringeos recurrentes se relacionan con lo que es la lámina pretraquial y terminan dando ramos musculares para lo que son los músculos de la laringe, excepto para el músculo cricotiroideo. También da un ramo comunicante que se une con el nervio laríngeo superior. Luego tenemos a lo que son los ramos torácicos superiores. Esto se desprende del nervio vago un poco inferiormente a lo que es el origen del nervio laríngeo recurrente y se dirige al plexo cardíaco posterior. Seguidamente tenemos a lo que son los ramos pulmonares que se ramifican anteriormente a la tráquea y al pedículo pulmonar. Forman juntos lo que es el plexo pulmonar anterior. Tenemos lo que son los ramos bronquiales. El nervio vago lo que hace es suministrar varios ramos que se comunican entre sí en la parte posterior de los bronquios. Los últimos ramos de la parte torácica son los ramos esofágicos. Estos se originan propiamente de los nervios vagos en la parte inferior del plexo esofágico. Una vez que el nervio vago llega a lo que es la zona abdominal, da diversos ramos abdominales. Los nervios vagos derechos e izquierdos terminan en el abdomen de diferentes maneras. El nervio vago derecho da 4 a 5 ramos que se ramifican en lo que es la cara posterior del estómago. Después de esto, emite un ramo que termina en el extremo medial del ganglio celíaco derecho y forma junto con el ganglio esplácnico mayor el asa memorable de Weisner. Aquí se suministran numerosas ramificaciones terminales. Unas se mezclan con lo que es el plexo celíaco, otras con el plexo mesentérico superior y otras con el plexo mesentérico inferior, inervando de esta manera lo que es el páncreas, el vaso, los riñones, el cuerpo de las glándulas suprarrenales y a los intestinos. El nervio vago izquierdo, por otra parte, se divide en 5 o 6 ramos. Estos se distribuyen en lo que es la cara anterior
del estómago luego de recibir algunos filetes comunicantes de lo que es el plexo gástrico. El nervio vago izquierdo a la altura de lo que es el cardias da 3 o 4 ramos hepáticos que terminan en el plexo nervioso hepático, que como su nombre indica va a inervar a lo que es el hígado. En conclusión, este par craneal es bastante complejo, se comunica a lo largo de su trayecto con el nervio vago del lado opuesto, se comunica con el séptimo, el noveno, el 11º y el 12º par craneal. Este nervio ayuda a controlar lo que es la presión arterial, inervando lo que es el seno carotidio, y también inerva la musculatura lisa de lo que son los pulmones, el esófago y la mayor parte del intestino. También inerva lo que es el corazón y, como ya les mencioné, cumple un papel importante en lo que es la fonación y también en lo que es la deglución. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video, que se haya entendido. Muchas gracias.